¡Ey, ahí! Vamos. Ve directo al corazón de ello. ¿Qué? Si te lo dijera tú, eso mucho de que tú tienes estado enseñó acerca de la serpiente en Génesis es incompleta. La narrativa tú tienes siempre oído, el uno repetido en la escuela dominical o estudio bíblico, podría ser falta una capa crucial de significado. En el hebreo original, la palabra usada para serpiente es no lo sé. Aquí está donde cosas conseguir en realidad interesante. Mientras mayoría traducciones simplificar nas como serpiente o culebra, la término lleva más adentro capas de significado. Es no solo una estática sustantivo, es vinculado a acciones como susurrar o encantador, conceptos a menudo atado a divinidad y el buscar de oculto conocimiento. La palabra en sí pistas en un buscador o portador de esotérico sabiduría. Si este suena como más que solo una serpiente a tú eres absolutamente bien. En las antiguas culturas del Cercano Oriente, las serpientes no eran justo espeluznante criaturas arrastrándose en el suelo, ellos eran poderosos símbolos. En Mesopotamia mitología, la diosa Enki, a menudo representado con serpentina imágenes, era celebrado como una fuente de sabiduría y perspicacia. Mientras tanto, los egipcios cultura reverenciado las serpientes son sagradas seres. El Uraeus, esa cobra que adorna del faraón corona, simbolizada divino autoridad y protección. En cananeo tradiciones, serpientes eran asociado con transformación y cicatrización. Dado este rico simbolismo, ¿el serpiente en Génesis realmente adaptar el papel de un demonio tramposo? ¿O es algo mucho más complejo? ¿Fue llevar a Eva por mal camino, o estaba ofreciendo su y Adán un camino hacia iluminación, una oportunidad para despertar a algo mayores? Estos no son franja ideas, eruditos y alternativa interpretaciones tener estado explorador ellos durante años. Sin embargo, ellos rara vez irrumpen corriente principal narrativas, tal vez porque ellos desafío el versión de la historia nosotros tenemos estado contado durante siglos. Veamos más de cerca Génesis 3. La interacción entre el serpiente y Eva es sorprendente, no lo es manipular su por la fuerza o engaño. En cambio, pregunta preguntas. Es un desafío el divino restricción con curiosidad y razonamiento, ¿lo hizo Dios en realidad decir? Este no es la voz de un mentiroso, es la voz de un retador, tal vez incluso un profesor alentador crítico pensamiento. ¿Y qué acerca de el fruta, en sí mismo? Mientras tradición lo pinta como un manzana, la texto solo se refiere a él como el fruta del árbol de conocimiento de bien y maldad. El papel de la serpiente no es acerca de atrayendo a Eva hacia malo, es acerca de dirigentes o hacia transformación. Cuando Adán y Eva comen el fruta, la primera cosa ellos ganar es conocimiento, se abren los ojos, se vuelven conscientes de sí mismos y reconocen su vulnerabilidad. ¿Es eso no es profundo salto en lo humano conciencia? Entonces, ¿es el serpiente realmente el villano en esta historia, o juega un papel fundamental en la humanidad, despertar? ¿Y por qué ha sido su papel vilipendiado por tanto largo? ¿Podría haberlo sido estado teológico conveniencia para luego equiparar el serpiente con Satanás? Después todo, el hebreo original texto del Génesis nunca vincula explícitamente el serpiente a Satanás, esa conexión surgió siglos después. Si la serpiente en Génesis representa más que solo una serpiente literal, entonces debemos preguntar nosotros mismos un incluso más adentro pregunta, ¿por qué una serpiente? ¿Por qué hizo el escritor de Génesis elige este símbolo en particular a encarnar un momento tan crítico momento en la historia de humanidad, a desenredar este misterio? Nosotros necesidad a ahondar en el rico y en capa simbolismo de serpientes al otro lado de antiguo culturas. ¿Qué que nosotros descubrir podría cambiar fundamentalmente cómo nosotros percibir esta criatura y su papel en la narrativo? Vamos a comenzar por comprensiones o serpientes eran nunca justo animales en la antigüedad sociedades, ellas eran símbolos cargado con significado. A través de varias culturas, serpientes representado dualidades, sabiduría y peligro, vida y la muerte, la curación y destrucción. La serpiente no fue algo aleatorio elección, fue una decisión deliberada símbolo, uno eso transportado siglos de importancia cultural. La cuestión es, ¿qué simbolizaba en Génesis? Quédense conmigo, porque qué eran acerca de a descubrir podría justo transformar el forma tu pensar acerca de esta figura icónica. Vamos a comenzar con Egipto, donde serpientes eran cualquier cosa pero símbolos de mal. La cobra, o Uraeus, no era justo un ornamento encima el del faraón corona, era una poderosa emblema de divino protección y autoridad. Simbolizaba en la conexión del faraón con el gallinero y su capacidad a alejar el caos y enemigos. Más allá que, el serpiente representado orden, inmortalidad y el equilibrio cósmico de vida. Ahora pensar acerca del serpiente en Génesis,
posicionada en el corazón de una historia acerca de cósmico orden y disrupción. ¿Coincidencia? Difícilmente. Mudanza a Mesopotamia, nosotros encontrar otra capa de significado. El dios Enki, una figura central en el sumerio mitología, es a menudo representado con serpentina imágenes y fluido aguas. Enki no era solo un dios, él era un dador de sabiduría, magia y vida en sí mismo. Él compartió conocimiento con la humanidad, a veces desafiando la voluntad de otros dioses. ¿Esto? ¿Te suena familiar? Es otra clara conexión entre serpientes y el buscar de oculto verdades. En Cananeo cultura, que profundamente influenciado el mundo bíblico, serpiente sostuvo transformador poder. Eran símbolos de cicatrización y renovación. Tienes probablemente visto la imagen de un bastón entrelazado con dos serpientes, las caduceo, un símbolo que todavía se utiliza en la medicina moderna. Las serpientes en este contexto no eran inherentemente bien o malo, ellos eran fuerzas de cambiar, capaz de destrucción o renovación dependiente en cómo ellos eran se acercó. Entonces hay Grecia, donde el paralelas al Génesis le llaman la atención a pesar de diferencias en el tiempo y cultura. En griego mitos, serpientes a menudo guardado sagrado tesoros o prohibido conocimiento. Tome el jardín del Hespérides, por ejemplo, donde un dragón serpiente nombrado Ladón guardado dorado manzanas de inmortalidad. Un jardín prohibido. Fruta, una serpiente, no es difícil ver cómo semejante mitos podría compartir una temática resonancia con la historia del Génesis. Que lazos todo de juntos es el simbolismo dual de la serpiente. Culturas, serpientes eran casi nunca vistos como unidimensionales. Encarnaban sabiduría y peligro, vida y la muerte, la creación y destrucción. Eran transgresores, capaces de emocionante entre reinos, los terrenal y el divino, el sagrado y el profano. Una cosa es claro, serpientes eran nunca justo animales en estas historias. Eran profundamente simbólico, elegido con intención a llevar profundos significados. Actuaron como intermediarios, mensajeros y portadores de oculto verdades. ¿Y la serpiente en Génesis? Es perfecta. Alinea con este arquetipo. No era solo una serpiente deslizándose en un jardín, era un símbolo cargado con siglos de importancia cultural y espiritual, en capas significados todavía estamos desempacando hoy. El antiguo hebreo idioma es rico con matices, a menudo empleando juego de palabras y en capas significados a transmitir profundo ideas. La palabra nas no es una excepción, comparte raíces lingüísticas con términos eso significa, a brillar o brillante. Algunos eruditos han incluso conexiones establecidas entre nas y las imágenes celestiales, sugiriendo el serpiente puede tener estado retratado como un radiante, casi figura divina, no meramente un terrenal criatura. ¿Podría la serpiente en Génesis tiene estado representado como un de otro mundo ser, uno eso trascendido el común? Añadiendo a complejidad es la palabra erem, usada a describir el serpiente en Génesis. Comúnmente traducido como astuto o astuto, término tiene un tono neutro en hebreo. Puede también implicar inteligencia o astucia, dependiendo en su contexto. Así, fue el serpiente interino engañosamente, o estaba ofreciendo una idea inteligente, desafío al establecido orden, el texto no dar una definitiva respuesta. Dejando espacio para la interpretación vamos a examinar el de serpiente acciones en la historia, no lo hace mentira descarada o manipular. En cambio, plantea una pregunta, ¿lo hizo? ¿Dios en realidad decir no debes comer de cualquier árbol en el jardín? Este enfoque es estratégico, no lo es acusar o engañar pero invita a Eva a reflejar y reconsiderar. Cuando Eva responde, el serpiente reencuadra la situación, tu voluntad no seguramente moriré, por Dios sabe eso cuando tú comer de ella, tu ojos voluntad ser abierto, y tu voluntad ser como Dios, sabiendo bien y demonio. Aquí está el fascinante parte, en las palabras de la serpiente se alinean con que de hecho sucede que Adán y Eva no mueren inmediatamente. Después comiendo el fruta, en cambio, los ojos se abren, tal como están serpiente predicho. Ellos ganan conocimiento, específicamente el conciencia de bien y malvado. Así fue. El serpiente mentir, estaba revelando una verdad, eso tenía estado oscurecido de humanidad. Trae a nosotros el árbol de conocimiento de bien y mal. ¿Por qué? ¿Estaba prohibido en el primer lugar? El texto no describir el árbol como malvado, solo que otorga conocimiento. ¿Qué distinción es crítico? La serpiente no era tentando a Eva con pecado, era ofrenda a su comprensión. Y no es eso que humanidad tiene siempre buscado, de antiguo mitos a el fronteras de moderno, ciencia.
La búsqueda de conocimiento es central para nuestra identidad. La serpiente, comportamiento, eco de un recurrente tema en la literatura judía antigua, figuras que desafío divino límites para la beneficio de humanidad. Piensa de Prometeo trayendo fuego a mortales en griego mitología o Enki, intercambio prohibido, la sabiduría en los cuentos mesopotámicos. La serpiente encaja perfectamente dentro de este arquetipo. Es ni enteramente bien ni totalmente demonio, pero un límite cruzador, alguien o algo, eso interrumpe el establecido orden a chispa cambiar. Ahora eso nosotros tenemos explorado en la cultura de la serpiente y lingüístico importancia, vamos a ahondar en su papel narrativo en Génesis 3. La serpiente es el catalizador para el esencial momento en la historia. Piensa al respecto, es no Dios, Adán o incluso Eva que impulsa el trama adelante, es el serpiente. Su apertura pregunta, ¿lo hizo? Dios en realidad decir no debes comer de cualquier árbol en el jardín, es calculado. No lo hace ataque el divino directamente, pero en cambio, invita a Eva a preguntar, a reflexionar y a comprometer con el comando. Este enfoque es lejos de aleatorio, es adrede y transformador. Eva responde el serpiente por aclarando gallinero orden, nosotros puede comer fruta del árboles en el jardín, pero Dios hizo di, no debes comer fruta del árboles o está en el medio del jardín, y no debes tocarlo, o tú morirá. Detengámonos un momento, o tú morirá. Esa frase es central para la historia. La serpiente directamente desafió esta advertencia, indicando, usted voluntad no seguramente morirá. ¿Qué sucede? Siguiente. Adán y Eva comen el fruta, y ellos no morir inmediatamente. En cambio, el texto dice a nosotros los ojos se abren y se dan cuenta de que están desnudos. Así que, ¿fue el serpiente mentir, o era gallinero advertencia acerca de la muerte metafórica? Quizás se refería a ella, a la muerte espiritual o una transformación en su relación con el divino. Ya sea camino, el de serpiente afirmar eso su ojos quería ser abierto resulta ser cierto. Ganan conocimiento, específicamente el conocimiento de bien y demonio. Pero, ¿qué significa esto? Conocimiento significar. Los eruditos han luchado con esta pregunta que ha durado siglos. Algunos la interpretan como moral. Conciencia, la capacidad a discernir bien de equivocado. Otros véalo como autonomía, la fuerza a hacerse independiente, opciones afuera, divino, orientación. Cualquiera que sea interpretación, tu inclinarse hacia, una cosa es claro, este momento marca un cambio radical en la humanidad historia. Y el serpiente es el catalizador. Aquí está el giro, la respuesta de Dios a la comida de Adán y Eva, el fruta válida en las palabras de la serpiente. En Génesis 3:22, Dios dice, el hombre tiene ahora conviértete en uno de nosotros, sabiendo bien y demonio. Pensar acerca de qué. Dios sí mismo reconoce eso, humanidad tiene adquirido conocimiento divino. Esto conduce a una conclusión convincente. Pregunta, ¿era el serpiente engañando a Eva, o estaba exponiendo un incómodo verdad? Eso tenía estado oculto de humanidad. La serpiente influencia no se detiene con el fruta. Fundamentalmente altera el equilibrio de la historia. Por persuadiendo a Eva a comer, el serpiente interrumpe el prístino orden del Edén. Pero este acto no es meramente acerca de desafiar una regla, es acerca de desafiando una estructura donde conocimiento y el poder se concentra en el divina. La serpiente comportamiento empujar humanidad hacia un nuevo reino, uno definido por elección, consecuencia y responsabilidad. Este es más que un cuento de tentación, es una narrativa acerca de transformación. La serpiente obliga a Adán y Eva a confrontar el complejidades de libertad y el responsabilidades que vienen con él, para siempre cambió su lugar en el mundo. Vamos no pasar por alto el comportamiento de Adán y Eva en esta historia. La narrativa a menudo presenta a Eva como la 1OMS era engañada, pero mira más de cerca. Ella no lo hace. Acto impulsivamente. En cambio, ella escucha al serpiente, evalúa sus palabras, y observa atentamente la árbol antes de tomar una decisión. Esto es ni un momento de ciego tentación, pero una acción deliberada y consciente elección. Adán, en el otro mano, simplemente toma la fruta de Eva y come sin vacilación o consulta. ¿Qué significa esto? Contraste revelar acerca de sus respectivos roles en la historia. Sugiere una complejidad a menudo pasado por alto en la tradición interpretaciones. Ahora considerar el de serpiente castigo no lo es destruido o aniquilado, pero es en cambio maldito arrastrarse sobre su vientre y comer polvo, porque maldición específica, podría simbolizar una forma de para neutralizar el de serpiente fuerza sin eliminando su papel en el magnífico cósmico orden. El texto no oferta explícito razones, pero el castigo parece más sobre contención que erradicación,
insinuación en el de serpiente continuado importancia. Esto nos lleva en un intrigante área, eso es a menudo pasado por alto, interpretaciones judías y cristianas tempranas del serpiente. Empecemos por el pensamiento judío. En el siglo circundante al escribiendo del Génesis, los eruditos judíos y rabinos participaron en enriquecedores debates sobre el de serpiente verdadero naturaleza. El Talmud, por ejemplo, contiene rabínico discusiones sugerencia eso el serpiente podría no tener sido una serpiente literal en todos. Algunos rabinos especulado que era un humanoide o criatura divina, inteligente, articulada y probablemente con su propia agenda. Lejos de siendo una mera herramienta de engaño, el serpiente era considerado significativo personaje con motivos y agencia por sí mismo. Entonces nosotros tener el libro de Enoc, un texto judío antiguo que, mientras no incluido en el Biblia hebrea, fue ampliamente leer durante el Segundo Templo periodo. Enoc profundiza en el interacciones entre seres sobrenaturales y la humanidad, introduciendo figuras como la vigilante OMS traer prohibido conocimiento a humanidad. Mientras el serpiente no es explícitamente mencionado, Enoc proporciona básico contexto, una fascinación con entidades eso desafiar divino límites a revelar oculto verdades. Esto tema de desafiante límites secos a lo largo de pensamiento judío antiguo y lazos directamente a él el papel de la serpiente en Génesis. Movedizo a las primeras interpretaciones cristianas de serpiente identidad sufrió un dramático transformación. Por el tiempo del Nuevo Testamento era escrito explícitamente en Apocalipsis 12:9 conecta el serpiente a Satanás, llamándolo, eso, antiguo serpiente OMS es llamado el diablo. La reinterpretación, sin embargo, es ausente del Génesis mismo, es una teoría teológica posterior, desarrollo eso dio forma a la doctrina cristiana durante siglos. Pero ¿por qué era el serpiente vinculado a Satanás en el primero lugar? A respuesta que nosotros necesidad para explorar el contexto cristiano primitivo. Los seguidores de Jesús operó en un mundo profundamente influenciado por dualistas filosofías, particularmente aquellos de gnósticos y zoroastrianos. Estas visiones del mundo enfatizó un cósmico lucha entre bien y mal, y el serpiente naturalmente adaptar en este marco como símbolo de rebelión contra divino orden. Por enmarcado el serpiente como Satanás, primeros líderes cristianos creó una clara antagonista en el cósmico batalla de su teología. Sin embargo, esta reinterpretación no es basado en el hebreo original texto del Génesis. Y discurso de reinterpretaciones, el gnosticismo toma la de serpiente historia a un enteramente diferente nivel. En algunos gnósticos tradiciones, la serpiente no es un engañador, es un héroe. Eso es correcto, más bien que siendo un villano, el serpiente es retratado como un libertador, una figura reveladora verdades eso autorizar humanidad para escapar de la ignorancia de acuerdo a gnóstico textos, los dios del Génesis, a menudo referido a como el demiurgo, es representado como una figura tiránica que buscado a mantener la humanidad en la oscuridad espiritual. Animando a Eva a comer el fruta, la serpiente se convierte en un salvador, trayendo ilustración a Adán y Eva. Esta perspectiva era, de curso, etiquetado herético por el temprano Iglesia, pero ilustra cómo el de serpiente imagen era lejos de unidimensional. Dependiendo en el narrador, el serpiente podría representar tentación, rebelión o incluso liberación. Y entonces hay la serpiente de bronce en el desierto del libro de Números. Cuando Moisés levanta una serpiente de bronce a sanar el israelitas, sirve como símbolo de salvación. Piensa acerca de que por un momento, el mismo criatura vilipendiado en Génesis se utiliza más tarde como un dios instrumento de curación. Esta dualidad no es casualidad, es algo que se repite. Motivo bíblico, literatura y pensamiento judío antiguo, las serpientes como ambos destructores y salvadores, villanos y redentores. La Biblia no surgió de manera aislada. Fue forjado en una fusión cultural olla donde ideas fluyó entre civilizaciones, dando forma y reorganización símbolos como el serpiente. La serpiente en Génesis no es simplemente un villano o un simple criatura, es una criatura rica y multifacética símbolo que lleva siglos de significado de al otro lado del mundo antiguo. Vamos a comenzar con Mesopotamia, a menudo considerado como el cuna de civilización y un significativo influencia en temprano israelita pensamiento. Uno de la mayoría irresistible paralelas a la historia del Génesis aparece en el Epopeya de Gilgamesh, una de la humanidad el más antiguo literario obras. En este épico, Gilgamesh embarca en busca de la inmortalidad y descubre una planta eso concede la vida eterna. Sin embargo, antes él puede usarlo, una serpiente. Roba el planta y muda su piel, simbolizando renovación y inmortalidad. ¿Te suena familiar? Las similitudes son sorprendentes, una serpiente, un entorno parecido a un jardín, una persecución de divino conocimiento o inmortalidad. Los ecos de las narraciones del Génesis son difíciles de ignorar.
Ahora vamos a doblar a Canaanita la religión, otra influencia cultural en la Biblia. En cananeo tradiciones, serpiente simbolizado fertilidad, curación y divino poder. Una figura prominente en estos mitos es el dios Baal, que, en algunos textos, lucha contra un monstruo marino serpenteante, nombrado Lotan. Esta imagen es de las serpientes, como fuerzas divinas y potentes, pueden tener conformado como el antiguo israelitas conceptualizado sus historias propias. Es valer recordando eso el israelitas vivido entre el cananeos, absorbiendo elementos de su cultura incluso cuando ellos buscado a establecer su distinta identidad. Continuación, miramos a Egipto, donde serpientes ocupó un papel doble como ambos protectores y amenazas. La diosa Wadjet, a menudo representada como una cobra, fue reverenciado como un símbolo de real autoridad y divino protección. En el otro mano, la serpiente Apophis encarnado caos y era perpetuamente en conflicto con el sol dios Ra. Esta dualidad, serpientes como ambas guardianes y destructores, lleva un llamativo semejanza al papel complejo del serpiente en Génesis. Aquí también, la serpiente no es simplemente maldad, es una fuerza de naturaleza, dinámica y multifacético. Pero hay más. Antiguo ugarítico textos de una ciudad cercanamente atado a temprano israelita cultura hacer referencia a una figura divina llamada Kotar Wakasis, un artesano dios asociado con serpentina imágenes. En uno mito, él forjas armas a derrotar a los monstruos marinos, reforzando el vínculo de la serpiente con poder, sabiduría y transformación. ¿Podría estas narrativas tener influenciado la representación de la serpiente del Génesis? Absolutamente. La interacción cultural entre estas civilizaciones y su compartido simbólico idioma sugiere eso. La serpiente en Génesis lleva lejos más adentro significados que aparece en la superficie. Hitita mitología ofertas todavía otro capa a el de serpiente historia. En sus textos rituales, las serpientes se mencionan a menudo, representados como mediadores entre gallinero y humanos. Lejos de ser mero criaturas, ellas eran sagrados seres encargados con manteniendo equilibrio cósmico. Esta noción alinea hermosamente con el papel de la serpiente en Génesis no es el de un simple animal, sino el de un puente entre divino conocimiento y humano experiencia, actuando como catalizador de la transformación. Hay también el periódico motivo de sagrado jardines en la antigüedad mitología. Considere el cuento sumerio de Dilmun o el persa paraíso jardines, estos exuberante, divino espacios a menudo presentan serpientes o seres sobrenaturales como guardianes. El Génesis hace eco a esta tradición pero volteretas en narrativa. En cambio de guardando el jardín, el serpiente lo interrumpe, introduciendo humanidad a conocimiento, autoconciencia y, en definitiva, una nueva fase de existencia. ¿Qué si nosotros reinterpreten cuál es el papel de la serpiente en el Génesis? Para ello, debemos considerar el más amplio temas de la Biblia. Génesis no es solo una historia de creación, es una historia de límites, quién los establece, quién hace cumplir ellos, y OMS tiene el audacia a desafío a ellos. La serpiente es un límite Krause. No utiliza la fuerza bruta para interrumpir el Edén armonía, emplea persuasión y lógica. Por interrogatorio gallinero ordena, obliga a Adán y Eva a nos enfrentamos a una posibilidad fundamental, la elección. Antes de este momento, viven en un estado de ingenuidad, obediencia a normas sin comprensión su propósito. La serpiente desafió cambios todo, introduciendo el concepto de autonomía. Cuando Adán y Eva comen el fruta, ellos ganan algo extraordinario, discernimiento moral. Este recién descubierto la comprensión trae consigo graves consecuencias, destierro, trabajo, mortalidad, pero también marcas el comienzo de la humanidad intelectual y viaje espiritual. Aquí está que fascinante, el papel de la serpiente es paralelo a otros personajes bíblicos que pregunta divino autoridad. Piensa de Jacob luchando con el ángel o Moisés de pie arriba a Faraón. Estos no son historias de ciega obediencia, son historias de lucha, cuestionamiento y transformación. La serpiente encaja directamente dentro de esta tradición, una figura que interrumpe el status quo a provocar crecimiento y cambiar. La serpiente comportamiento alinear perfectamente con una recurrencia tema en la antigüedad narrativas, las necesidad a confrontar desafiante preguntas acerca de libertad, responsabilidad y el inherente costo de conocimiento. Por presentando estas complejidades, la serpiente obliga a la humanidad a entrar en un nuevo reino de comprensión. Ahora, echemos un vistazo más de cerca al árbol de conocimiento en sí mismo. ¿Por qué? ¿Sería un amoroso Dios lugar algo entonces potente y aparentemente peligroso en el corazón del jardín, solamente a prohibir su uso? ¿Se pretendía hacer una prueba, una trampa o tal vez una invitación? La serpiente reencuadra el árbol no como un peligro pero como una oportunidad,
un medio para la humanidad a volverse más como el divino, poseedor el conocimiento de bien y demonio. Esta perspectiva no hace que Serpiente inherentemente bueno, pero complica el narrativa. Revela que Génesis no es solo una simple cuento moral, es una historia lleno de riesgos, elecciones y el crecimiento eso viene de a ellos. Vamos a agregar otro capa a esto, el de serpiente castigo. Génesis 3:14 lo describe como maldito arrastrarse sobre su vientre y comer polvo. Esto no es meramente un físico transformación pero un simbólico acto de degradación y contención. La serpiente, una vez una figura capaz de puente el terrenal y divino reinos, es ahora atado al suelo, despojado de su intermediario poder. Sin embargo, es significativo eso el serpiente no es destruido directamente. ¿Podría este sugerir que su papel como provocador era crítico al narrativa objetivo? ¿Y qué acerca de la humanidad, castigo? Adán y Eva son expulsados del Edén, pero ellos no son borrados. En cambio, son enviados en el mundo para vivir, para construir, para enfrentar luchas, y a crear. La serpiente la intervención conduce a la pérdida del Edén inocencia, pero también pavimenta el camino para el nacimiento de humano la civilización tal como somos lo sé. Sin el serpiente, no hay historia, no hay humanidad. Conformado por conocimiento, elección y resiliencia. A medida que concluyo, quiero agradecer gracias por acompañarme en este viaje. La historia de la serpiente en Génesis es mucho más matizado y en capas que muchos de a nosotros serán enseñó, sirviendo como testamento a la riqueza de antigua narración de cuentos y su capacidad a provocar profundo pensamiento. Si este video despertó nuevas ideas o desafiado tu perspectiva, no olvidar para pulsar ese botón me gusta y suscríbete para más exploraciones como esta. Y de curso, compartir sus pensamientos en el comentarios, me gustaría amar a escuchar tu opinión sobre que nosotros tenemos descubierto. Gracias por ver el video y enfermo ver tú en el próximo video.